Estar siempre preparados, dice, y mantener las lámparas encendidas. Quiero que meditemos en que debemos de estar activamente esperando al Señor. Si usted le pregunta a toda la cristiandad, por toda la iglesia, si están esperando al Señor, le van a decir que sí. Pero posiblemente no están esperando activamente, posiblemente están esperando, hermano, en un estado de adormecimiento. Y Dios quiere que estemos activos, que estemos despiertos. Dice ahí estar siempre preparados. Diga conmigo, preparados. El Señor Jesús viene pronto, amén. Y debemos de estar preparados. Y el pecado del pueblo puede ser que piense que el Señor Jesús tarda tanto que podemos hacer muchas cosas y que nos va a dar tiempo de arreglar lo que tenemos desarreglado. No se me olvida la experiencia de aquel hermano, se la contó a mi pastor y le dijo: tuve un sueño y soñé que el Señor Jesús vino y me dijo: vámonos. Pero yo tenía mi cuarto un tiradero por todos lados, había ropa, había zapatos, había todo, y él me decía: vámonos. Y yo decía: pero no estoy listo, la maleta no está lista, todo está tirado. Y el Señor le decía: vámonos. Y es que a veces creemos que hay mucho tiempo para prepararnos, pero realmente yo prefiero estar preparado, prefiero estar a cuentas con el Señor, prefiero, hermano, estar siempre listo, de manera que cuando el Señor Jesús se presente y diga: vengo por ti, yo esté listo para irme con el Señor. No vaya a ser que en esa hora quiera arreglar asuntos particulares, asuntos personales. Estar siempre preparados. Y la segunda cosa es mantener las lámparas encendidas. ¿Qué es eso? Es mantener el corazón encendido, tener la pasión en el corazón por el Señor. Es decir, que la pasión se puede adormecer y la lámpara se puede apagar. Cuando apaga ya no hay movimiento, cuando apaga ya no hay fuego, cuando se apaga ya no hay calor. Recuerde que el fuego produce calor. El fuego está moviéndose, y para que se esté moviendo se necesita oxígeno, se necesita aire. La lámpara debe de estar ardiendo. Dice que las lámparas deben de mantenerse encendidas y ser semejantes a hombres que esperan a que su Señor regrese de las bodas, regrese de donde viene. Y dice ese versículo 36, la última parte, que para abrirle, pero dice tan pronto como llegue. Es decir, que el Señor Jesús hace sus apariciones. El libro de Miqueas enseña que el Señor Jesús ha tenido salidas desde la antigüedad. Vaya conmigo ahí, Miqueas 5. Miqueas 5 dice que Él ha tenido salidas desde la antigüedad. Y dice ahí el versículo 2, pero tú, Belén Efrata. Bueno, versículo 1. ¿Estamos ahí? Miqueas 5:1. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Están hablando del Señor Jesús, su venida. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Dice: y sus orígenes son desde tiempos antiguos, o sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces habla una preparación. Habla de que agrúpate, alístate, ponte viva, porque el Señor va a aparecer, y Él ha tenido apariciones. Y lo triste es perderse una aparición del Señor Jesús. Israel, bueno, la creación, desde Adán, cuando Adán pecó y fueron echados fuera del huerto Adán y Eva, la promesa fue que la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Y desde entonces empezó a esperar simiente de la mujer, el hijo de la mujer, que vendría a pisotear la cabeza del enemigo. Y empezó la esperanza. Cuando nace Caín, dijeron: Caín es el primogénito, él es el que le va a aplastar la cabeza al diablo.
Pero la Biblia dice que Caín era del maligno, era malo. Él mató a Abel, su hermano. Después llega Set y dijeron, bueno, Set es el que va a aplastarle la cabeza al enemigo. Pero no pasó, y empezó una lista de primogénitos. Empezó una lista, la Biblia nos enseña una lista de primogénitos, y poco a poco la esperanza se va poniendo hacia un futuro. Cuando llega Abraham, Dios llama a Abraham y empieza a preparar una descendencia para que viniera el Salvador. El problema fue que cuando llegó el Salvador, ellos ya no estaban preparados. Ellos ya no estaban listos. Apareció un Salvador, ese Salvador fue Moisés. Ellos esperaban que alguien los iba a redimir de la esclavitud. Aun cuando llegó Moisés, estaban cansados por la dura servidumbre y no estaban preparados para recibir lo que Dios les envió, y esa fue la razón que en el desierto se rebelaron. No estaban preparados todavía. Yo creo en una iglesia que cuando venga el Señor Jesús va a estar preparada, y esa iglesia va a estar obediente al Señor. Es decir, que no va a tener los problemas que tuvo Israel en el desierto, porque Israel tuvo que tardar 40 años más en el desierto porque no estaban preparados para creerle. Diga conmigo, para creerle. Uno debe estar preparado para creerle al Señor, porque si el Señor nos visita y no estoy preparado, voy a perderme la visitación por la falta de fe, por la falta de creer que Dios hace las cosas, que Dios se mueve en medio nuestro y que Dios nos va a sacar adelante. Israel, ellos fallaron en la fe. O sea, 400 años de esclavos y todo el tiempo antes todavía, desde el tiempo de Adán, no miraron que tenían que prepararse, que estar listos. ¿Cuándo va a aparecer el Salvador, el líder, el que Dios ha escogido? Después obviamente se necesita el líder o el Mesías que iba a restaurar o a salvar la humanidad. Y llega el Señor Jesús, después de tanta profecía. Me llamó la atención un escrito, posiblemente tiene razón, posiblemente tiene razón. Es un poco fuerte ese pensamiento, pero ese pensamiento decía que el Señor Jesús no podía venir, por ejemplo, en el tiempo de Adán, porque lo que iba a nacer en la tierra era el verbo de Dios. Diga conmigo, el verbo de Dios. Entonces tenía que venir palabra para engendrar. Y entonces Dios empezó a hablar desde Génesis, empezó a hablar en la ley, empezó a hablar en los profetas. Isaías siguió hablando y dijo este pensador, dijo que la palabra iba subiendo hasta que llegó lo suficiente para que la palabra naciera de María, para que Dios mismo naciera de María. Es fuerte el pensamiento, pero tiene lógica, tiene lógica. Entonces, la palabra de Dios, nosotros sabemos que el verbo de Dios nació en la tierra y que, como decía este pensador, no podía nacer en tiempos de Isaías porque todavía no había suficiente profecía, decía él. Todavía no había suficientes profecías que hicieran nacer el verbo de Dios. Pero llegó el Señor Jesús. Y el problema con Israel y con los líderes religiosos es que ya no estaban preparados esperándolo. Se habían acomodado. Habían agarrado sus posiciones en la religión, en el templo. Ya no tenían el corazón ardiendo, ya no tenían la lámpara encendida. Ya no estaban esperando a su Señor para abrirle tan pronto como Él llegara. Por eso yo debo de estar preparado. Porque hay gente, mi hermano, que repito, si le preguntas, ¿estás esperando al Señor? Te va a decir que sí. Pero si tú miras sus hechos, te vas a dar cuenta que no. Que es solamente un conocimiento, pero no un conocimiento que los haga actuar, esperar, estar preparado. Alguien dijo, esperar al Señor es como cuando tienes un hijo que tiene 10 años que no lo miras, pero un día te habla y te dice, mañana voy a ir a visitarte, llego como a las 12 del día. Ya a las 11 del día ya estás mirando por la ventana. A las 11:30 estás mirando por la ventana. A las 11:58 estás mirando por la ventana, te sales, miras por los lados. Durante 10 años no lo has esperado, pero ese día estás esperándolo. Y así es como debemos de estar.
así, mirando, ya va a llegar, ya se va a manifestar. Pero mi lámpara debe estar encendida, mi corazón debe estar encendido. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús dice, Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se puede turbar el corazón? Porque, repito, pierden la esperanza. Pierden la esperanza de que el Señor se va a manifestar y cuando Él llegue va a hacer grandes cosas. Pero vino a Israel e hizo grandes cosas. Pero sin embargo, no lo aprovecharon. El Señor Jesús le dijo a Jerusalén: si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación. ¿Por qué? Porque tenían que creerle, tenían que aceptar, tenían que recibir esa palabra que venía de Dios, y a muchos de ellos no les aprovechó. Ahí en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, dice creer en Dios, creed también en mí. Y entonces dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Dice: porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, dice, vendré otra vez. Vendré y os tomaré conmigo para que a donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Entonces hay una promesa del Señor. Diga conmigo: hay una promesa de que Él viene. Él viene, Él va a regresar, Él se va a manifestar. Nuestra fe será vista. Pero hay gente que no lo está esperando, y si no lo está esperando, no lo va a ver en su venida. Y estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de cuando nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Por supuesto, en su venida a reinar a la tierra, la Biblia dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, lo mirarán también. Pero debo estar preparado para encontrar al Señor, porque Él dice que Él va a preparar un lugar. Dice: y vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces la preparación debe de ser también para estar con el Señor Jesús. Diga conmigo: para estar con el Señor Jesús. Ahí en Mateo 10 dice que el Señor Jesús llamó a 12, y dice que los llamó primeramente para que estuvieran con Él, segundo para darles autoridad para ir a predicar. Entonces yo debo estar preparado para estar con el Señor. Yo quiero estar con Él. Por eso desde el día de hoy tengo que prepararme y agarrar un estilo de vida en el cual el Señor puede habitar, puede vivir. Debo de acercarme con todo mi corazón al Señor, permitir que Él viva en mi corazón, y debo acostumbrarme a hablar con Él. Yo he compartido que yo me acostumbré a hablar con el Señor literalmente. Literalmente, porque cuando yo manejaba, le decía: Señor, ¿cómo vamos? Señor, ¿qué te parece? Nos salimos en esa salida a comer. Y esas eran mis pláticas con el Señor. Nos salimos aquí a comer, ¿qué dices? Y para mí eso fue normal. Desde que me convertí fue normal. Cuando me convertí, el Señor llegó a mi corazón y empecé a usar la palabra papá, porque para mí es normal, para mí no es la gran cosa. Hasta que una vez estuve en una iglesia y el pastor de esa iglesia dijo, o como dice el pastor Agustín: papá, podemos hablarle con confianza. Y yo dije: oye, ¿de veras tiene razón? Yo ni cuenta me había dado de eso, de que yo le digo papá, pero para mí decirle papá es normal. Entonces hablar con Dios para mí es normal. Preguntarle: ¿qué pedimos de comer, Señor? ¿Qué dices? ¿Qué pedimos de comer? Es parte. Pero un día platiqué con alguien y me dijo: yo he tratado de hacer eso que usted dice y no puedo. Le hablo, voy solo en mi carro, le hablo, pero como que me gana el que no hay nadie, el que no miro a nadie, Pero debo estar preparado, porque el Señor se va a manifestar. Pero debo estar preparado para estar con Él. Os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 6. La pregunta que tengo hoy para ti: ¿cómo está tu esperanza, tu expectativa? ¿Cómo está
tu lámpara ardiendo, esperando al Señor que se manifieste, estando consciente de su presencia, de su realidad. Dice Hechos 1:6 que entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Eso quiere decir obviamente que Dios sabe en qué tiempo. Diga conmigo: Dios sabe en qué tiempo. Y eso me debe llevar a no impacientarme. Estoy esperando al Señor. Mi expectativa de la venida del Señor y de lo que Él hace en mi vida. Ayer estuvimos en un culto muy bonito. La palabra que nos predicaron estuvo muy bonita. Y Dios obra, Dios manifiesta. Pero cuando Dios se manifiesta, yo debo de creer. Y debo de estar esperando que Dios obre. Y debo de estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Por eso cuando Él dice, Dios sabe, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad, en su propia autoridad. Pero me habla de que debo de tener paciencia, pero una paciencia viva. Paciencia no es perder el ticket. Paciencia no es perder el turno. Si tú vas al doctor, te sientan en la sala a que te toque tu turno y tienes un nombre. El nombre es paciente. Ahí están los pacientes. Esos pacientes no pueden dormirse. No pueden ponerse unos audífonos, hermano, y oír música, porque cuando se quede vacío el lugar, usted va a preguntar y va a decir: oiga, estoy aquí desde las 2 de la tarde, tengo 3 horas aquí, no me han llamado. Y le van a decir: sí, señor, lo estuvimos llamando. Le hablamos, salimos a la sala, le dijimos su nombre, nadie contestó. Y entonces, ¿por qué pasó eso? Porque realmente no era un paciente. El paciente está despierto, está esperando su turno. No pierde el ticket. No se le va a ir el tiempo. Por eso, Dios sabe el tiempo. Pero nosotros tenemos que ser pacientes. Pero pacientes despiertos, no pacientes que pierden el turno. Pacientes que están con los oídos abiertos, esperando a que suene esa trompeta del cielo, hermano. Porque ¿quién va a escuchar esa trompeta del cielo? ¿Solo los creyentes? ¿Solo los hijos de Dios? No se me olvida el ejemplo que pusieron de que en la Gran Depresión, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la gente estaba sin trabajar en Estados Unidos. No había trabajo. Dicen que la gente se amontonaba en las calles. Se amontonaba y decían: podías hacer culto en las calles todos los días. Pero era tan escaso el trabajo que se abrían muy pocas posiciones para trabajar. Y entonces se puso un anuncio en el periódico: necesitamos a una persona para tal trabajo, para un trabajo. Obviamente se presentaron, hermano, como 100 personas, imagínense, no había trabajo. Y entonces tenían que entrevistar a los interesados. Y cuando estaban ahí esperando en la línea, de repente uno que estaba hasta atrás de la línea salió y se fue a la oficina. Después el de la oficina salió y le dijo a todos: ya está dado el trabajo, se pueden ir a su casa. Aquellos dijeron: estaba atrás de la línea. Nosotros aquí estamos desde la mañana haciendo línea para el trabajo. Y dijo: no, es que yo necesito a alguien que conozca el código Morse. El código Morse es el type, de los trenes, de los telegramas, pues. De los telegramas. Y entonces dijo: yo mandé un mensaje por código Morse. Y ese mensaje decía: si tú entiendes este mensaje, ven a la oficina que el trabajo es para ti. Ahí es que aquel lo entendió. Se salió de la línea, fue a la oficina y le dieron el trabajo. Cuando suene la trompeta, solamente la van a escuchar los creyentes. No todos van a entender. No todos van a entender el mensaje. Y entonces yo debo estar preparado. ¿No se ha preguntado? Hoy voy a hablar con orgullo de aquí. Con orgullo voy a hablar. ¿No se ha preguntado cosas que el pastor sabe y que usted se pregunta: pero cuándo aprendió?
Una buena pregunta, ¿no? El pastor sabe de piano, ¿cuándo aprendió? El pastor sabe de sonido, ¿cuándo aprendió? Es que me empecé a preparar, una preparación. Y uno sabe un montón de cosas. Y la pregunta es, ¿pero cuándo aprendió? Conocí un mecánico que sabe mecánica, creo que es buen mecánico. Desde que lo conozco sabe mecánica. Y un día platicamos con otro y dijimos, ¿pero cuándo aprendió? La gran pregunta del siglo. Si nosotros lo conocemos desde niños. La pregunta es, ¿pero cuándo aprendió? ¿Cuándo fue ayudante él? ¿A dónde fue ayudante él? Fíjese, hermano, que el prepararse no es un tiempo perdido. El prepararse es importante. La gente a veces no lo toma como preparación. Dice, no, eso anda ahí nomás, haciéndole al cuento. Pero uno se pregunta, ¿pero cuándo aprendió? Esa es la gran pregunta del siglo. Y entonces yo debo estar preparado, porque el Señor Jesús va a venir, la trompeta va a sonar y la gente se va a preguntar, ¿pero cuándo aprendieron? Por eso necesitamos conocer a Dios, necesitamos conectarnos con Dios. Los jóvenes que participaron me gustó porque prácticamente ninguno de ellos está involucrado en el grupo de alabanza, activamente. Eso me gustó a mí. Yo los miré a ellos y miré a Isaac, el del hermano Lloyd, también ahí estaba levantando las manos. Dije, este niño está adorando. A mí me llama la atención. A mí me llama la atención eso. Y después uno se pregunta, ¿pero cuándo aprendió? Ni sabes cuándo aprendió. Estaba pequeñito y empezó a conectarse con el Señor. Porque hay un tiempo de preparación. Hay un tiempo cuando yo debo de conectarme con Dios y nadie te mira. Todo el mundo quiere florecer a la mera hora, pero cuando venga el Señor Jesús no va a ser así. No va a ser así. Sino que aprendimos del Señor. Aprendimos de Él y, Señor, aprendí a conocerte. Sé lo que es adorar. ¿Sabe? Hay iglesias que Dios las ha bendecido, tienen bonito, con todo respeto a la iglesia donde fuimos ayer. Muy bonito, muy bonito. Y el hermano que predicó, los dones de Dios se le manifiestan, muy bonito. Pero desde la otra vez que fuimos, dije, ¿estos no saben adorar? No sé si usted, los que fueron se dieron cuenta de eso. La otra vez que fuimos, miré que el pastor empezó a dirigir. Bueno, primeramente, ojalá no me miren, ojalá no me miren. Cuando miré que empezó el culto y miré, porque porque yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios y yo vengo a ver el trabajo de Dios. Esta compañía es de mi papá. Yo no vengo a involucrarme con los trabajadores, yo vengo a chequearla. Y cuando los vi, dije, estos están jugando a la iglesita. Ese fue mi primer pensamiento, me desanimaron. Estos están jugando a la iglesita. Y después cuando miré que el pastor se subió a dirigir, dije, este no es adorador, este es animador. Nunca lo miré adorar. Eso sí, animar a la gente. Y yo digo, no, adora, dirígenos, enséñanos, adora y te vamos a seguir. Porque el día de hoy los grupos de alabanza nomás, ¿quién vive? ¿Y quién vive? No los oigo aquí, no los oigo allá. Y yo digo, adora. Quiero ver si sabes adorar. No que, ¿cuántos gritan de este lado? ¿Cuántos gritan de aquel lado? A ver quién se levanta, a ver quién dice. No, adora. Yo quiero verte adorar. Pero muy bonita la iglesia. Cuando fuimos ayer muy bonita y una bendición. Y a mí me bendijo. Y el pastor que predicó, realmente se le manifiestan los dones espirituales, realmente. Pero hay un momento cuando nosotros buscamos adorar. Y empezamos a discernir cuando alguien sabe adorar y cuando alguien no sabe adorar. Cuando alguien solamente lo que sabe es subir a hacer un show. No quiero salirme del tema, pero yo bendigo esa iglesia, fue de bendición para mí. No debo de hablar mal de mis hermanos porque fueron de bendición. Y luego me tratan bien, pues, o sea, es el colmo, ¿eh? Que vaya a un lugar que me den de comer y que después me venga hablando de ellos, ¿eh? Eso ya es maldad. Pero debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados para el encuentro con nuestro Señor.
Y hay un momento cuando tú aprendes a adorar a Dios. Y dicho sea de paso, quieres ser adorador, tienes que amar la palabra. Es la única manera. Es la única manera. Si alguien dice, yo quiero ser adorador, pero no amas la palabra, no comes. Mire, yo lo voy a decir aquí en este púlpito. La única manera que tú seas un adorador es que te comas lo que sale de esta boca. Es la única manera. Perdona mi jactancia, pero es la única manera. Si no te lo comes, no vas a ser adorador. Grites, patalees, brinques y hagas lo que hagas, simplemente no vas a ser adorador. Ahora, si te vas a otra iglesia, obviamente, pues tienes que comerte lo que come aquel. Ya no tienes que comerte lo que come este. Tienes que comerte lo que come aquel. Pero es la manera de ser adorador. Y el adorador no se esfuerza. Ahí me llamó la atención Isaac, de veras, estaba ahí el niño, con las manos levantadas, adorando. Dije, así es como aprende uno. Así. Porque a veces uno se esfuerza por adorar y por adorar. No, esto es come, llénate y surge. Dicen por ahí que el que es gallo va a cantar, tarde o temprano va a cantar. Si es gallina va a cacaraquear, no va a hacer otra cosa. Nunca va a cantar. Si es gallina nunca va a cantar. Pero si es gallo va a cantar, tarde o temprano va a cantar. En que sea su cantadito así medio chillante, pero va a cantar. Pero va a cantar porque es gallo, lo trae dentro de él. No se va a esforzar. No se va a esforzar para ser gallo, él lo es. Aquel ejemplo que puso aquel hermano. Cuando un hermano dijo, ¿cómo le hago para ser hijo de Dios? ¿O cómo le hago para ser nacido de nuevo y practico, soy, manifiesto lo que es, que soy hijo de Dios y que tengo lo de Dios? Le dijo el predicador, le dijo, ¿tú eres hombre o mujer? Dijo, soy hombre. ¿Y cómo le hiciste para ser hombre? Así nací, dijo. Ah, bueno, también los hijos de Dios así nacen. No es un esfuerzo o alguien está esforzando para ser hombre. No, hermano. Eso ya lo traemos. Eso es parte de nuestra vida, es parte de nuestro nacimiento. Por eso cuando nacemos de nuevo, traemos eso dentro de nuestra vida. El deseo de adorar, el deseo de servir, el deseo, hermano, de conectarnos con Dios. Y no hay nada más grande que conectarse con Dios. Y es parte de nuestra preparación. Y entonces ser un paciente, pero ser un paciente activo. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esperar recibir lo que Dios tiene para nosotros. Como estoy esperando a Dios, en esa paciencia debo de esperar el tiempo cuando Dios nos bendice. Hay un problema en el evangelio con los artistas. Estoy hablando con los artistas del mundo que se convierten. Hay hermanos que se han convertido, personas de la farándula. Hay un problema que la iglesia los mete a predicar de la noche a la mañana. Y yo los he mirado y digo, no, nomás le están haciendo un mal. Miré a este hermano, también espero que nunca me mire. Aquel hermano, ahora es cristiano, Miguel Ángel Rodríguez, el judicial le llamaban antes, ¿no? No, sí, pero se convirtió, es del evangelio. Y lo metieron a predicar y yo mira que el hermano le echó todas las ganas del mundo. Simplemente no lo tenía. Simplemente no lo tenía. Pero el hermano con todo su amor y con todas sus ganas, él quiso animar la iglesia y quiso darles una palabra. Y yo soy testigo en ese video que miré, que él le echó todas las ganas del mundo. Simplemente no lo tenía. Simplemente. Yo digo, ¿para qué hacen eso? Está bien que fue artista, pues, y que es conocido. Lo hubieran subido mejor a dar su testimonio y se hubiera calmado. Hermanos, yo hice esto y esto y doy gracias a Dios que Dios me salvó y así fue mi conversión de esta manera. Hubiera bendecido a la iglesia, hermano. Simplemente su testimonio. Pero a veces no esperamos. Porque el Señor Jesús les dice ahí, ese versículo 8,
recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y ya con el poder de lo alto, ahora sí somos efectivos, hermano. Por eso no hay que adelantarnos. El que se adelanta, híjole, se traspasa de muchos dolores, hermano. Se adelanta, quiere, ya quiere. Tranquilo. A lo mejor cuando se muera el pastor, entonces surges tú. No, alguien tiene que surgir, ¿no? Y qué triste que hayas echado a perder todo por adelantarte. Estaba mi pastor aquí. Yo jamás pensé que iba a ser pastor aquí. ¿Quién se iba a imaginar? Aquí hay algunos hermanos que crecimos con mi pastor. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién? Que él se iba a ir. Eso no era más fácil que nos fuéramos los demás. Aunque a él le daban mucho sueño. Le decían, pastor, lo soñé a usted. En una iglesia grande. Pero no había nadie de los de aquí de la iglesia. Y él decía, échenle ganas, no va a ser que otro llegue y tome su lugar. Pues era lo lógico, ¿no? Nunca pensamos que era él el que se iba a ir. Nunca pensamos. Pero hay que esperar. Por eso dije, a lo mejor se muere el pastor. Gracias a Dios mi pastor no se murió. Y es una bendición. Pero a lo mejor un día aquí el pastor se va a ir. Porque no es eterno. Espero que dure muchos años. Por los que dijeron amén, gracias, Señor. Los demás dicen, pastor, ya se tardó. Pero qué bueno sería, ¿no? Que estuvieras preparado ese día. Que ese día manifestaras que te estuviste preparando. Pero si no, se echó a perder. ¿Por qué? Por aborazarse, porque yo quiero, porque yo soy, porque a mí me gusta que me den. No, tranquilo, tranquilo. Carga sillas, carga maletas, carga instrumentos. Aprende de lejos ahí. Y no aprende solamente lo bueno, aprende de los errores también. El pastor cometía estos errores. Eso no los voy a cometer yo. Así dije yo. Y cometí los mismos errores. Porque mi pastor fue una bendición, pero pues yo que caminé cerca con él, más de algún error le miré, pues. Cuando yo sea pastor, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué piensa que acabe haciendo? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ser paciente, pero un paciente activo. Y ese paciente sabe que el Señor lo va a investir de poder. Ahora, hay muchos poderes en la tierra, de parte de Dios. Un poder es el conocimiento. El conocimiento es un tremendo poder, hermano. La enseñanza. Mire, yo ahora más que nunca doy gracias a Dios por la enseñanza. Porque la enseñanza te enseña a creerle a Dios. Porque qué tal si Dios nos visita sobrenaturalmente haciendo sanidades y prodigios, pero la gente no cree. Va a pasar lo que dijo el Señor Jesús: si tan solo hubiera sabido el día de la visitación. Yo digo, Señor, gracias, porque puedo enseñar fe, puedo enseñar que Dios bendice, puedo enseñar que el poder de Dios está activo, y entonces Dios se manifiesta y la persona lo recibe. Y aunque las circunstancias le griten todo lo contrario, ya está preparado. Sí, pero Dios a mí ya me bendijo. Dios ya está conmigo. Dios ya lo hizo y nada me va a quitar mi bendición. Pero si no estoy preparado, voy a recibir la bendición y la voy a perder. ¿Por qué? Porque sigo dudando. Entonces yo doy gracias por la enseñanza y digo, Señor, la enseñanza, el conocimiento es una tremenda bendición. Porque estoy preparado para el futuro. Esos hermanos, quiero añadir un poquito en eso. Los hermanos allá donde fuimos ayer, ellos van a prosperar y van a salir adelante. ¿Sabe por qué? Porque si se dejan guiar por este pastor que los visita, les va a ser de bendición a ellos. Y ellos van a cambiar muchas cosas para bien. Van a salir del emocionalismo y van a entrar. Lo que nos enseñó ayer fue una enseñanza muy bonita. Una enseñanza de madurez, una enseñanza sólida. No enseñanza de gritos y brincos y emoción, sino enseñanza que los va a formar. Y por eso yo creo que ellos van a prosperar. Van a prosperar porque van a salir un poquito de la emoción y van a meterse más a la fe, a la realidad. Dios está con nosotros. Dios nos va a sacar adelante, pero confiados en la palabra del Señor. Confiados en la veracidad de Dios. Ahora, en Mateo 24, versículo 3.
Mateo 24, versículo 3, dice que el Señor Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo: ahí está lo primero, mirad que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir eso? Que no es cuando el hombre dice, sino que es cuando Dios dice. Mirad que nadie os engañe. No es cuando el hombre dice, es cuando Dios dice. Versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces las respuestas que necesitamos las tiene Dios, las tiene para nuestra vida. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Engañarán a muchos, pero sepamos que es Dios el que tiene la verdad. Versículo 6. Habréis de oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, dice: no os alarmes, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay cosas que pueden sacudir la fe, sacudir el pensamiento de las personas, pero el pensamiento o la palabra ahí es: no te alarmes. Mire, hermano, si tú aprendes a no alarmarte, o sea, el que ya siente que los temblores lo mecen, hermano, dice: el Señor está moviendo sus muebles un poquito. Pero el que ya no sabe qué hacer, en un temblor, ¿para dónde corres? Para afuera, está temblando allá afuera también. Para adentro, está temblando allá adentro también. ¿Para dónde corres? No te alarmes. Cuando vas en el avión y se sacude, pero yo, gracias a Dios, nunca he estado y nunca estaré en una turbulencia severa en un avión, gracias a Dios. Porque la otra vez, creo que llevaron a 10, ¿no? Al hospital, ¿no? A 12, todos ensangrentados. Los que no estaban amarrados con el cinturón botaron arriba, las maletas se abrieron y creo que llevaron a 10 o a 12 al hospital ensangrentados. No graves, pero ensangrentados. Dije, yo jamás estaré en uno de esos. Dios guardará. Pero eso no quita que a veces uno se sube a un avión y las turbulencias son un poquito fuertes. Realmente uno se agarra del asiento, pero si el asiento se va, también se va uno, pues. ¿Para qué se agarra uno del asiento? De cualquier manera uno se va con todo el asiento. Y bueno, iba a decir que uno se fue con todo el asiento, es verdad eso, pero tampoco quiero ponerle miedo. No, pero si uno se fue con todo el asiento, ¿sí sabía eso? Se abrió, es que estaba la tapa de las maletas abajo y tenía una falla y se abrió. Lo tremendo, yo no sé cómo estuvo eso, que iban los tres y el que iba a la orilla pegado a la ventana se fue amarrado con todo y asiento, voló, se fue, se perdió. Y siguieron el trayecto con el hoyo ahí de la silla que ya no estaba. Los papás eran unos papás que tenían fuerza política. Compraron un carro, recuerdo que compraron un carro nuevo. No sé por qué estoy diciendo esto yo. Compraron un carro nuevo, un Grand Cherokee nuevo del año, solamente para solucionar ese problema, para influir que se arreglara ese desperfecto de esa clase de aviones, de esa marca de avión, de esa clase de aviones. Iban a Los Ángeles, a Seattle, de Seattle a Washington DC. Se acabaron el carro, pero lo lograron. Dijo: mi hijo no va a morir en vano. Algo tienen que arreglar. La muerte de mi hijo no va a quedar así nomás. Tienen que arreglar ese problema para que nadie más le pase. Pero a mí me sorprendió eso, que se fue amarrado, la persona amarrada con el cinturón se fue, con todo y asiento. Y el hoyo ahí siguió. ¿Por qué estoy hablando de esto? Pero hay cosas que pueden sacudir nuestra fe. ¿Cuál es la palabra? No alarmarse. No alarmarse. No tener la alarma. Señor, te doy gracias porque tú tienes en control. Por eso le decía a los aviones: si el avión se sacude, dile: Señor, gracias que tú tienes en control. En que sea la oración de Cantinflas: ya que ando en tus terrenos, Señor. Ya que ando en tus terrenos, en lugar de ir para abajo, me quiero ir para arriba mejor, Señor. Dice el versículo 7: se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. No importa lo que pase en la vida de otros, eso no es ejemplo de lo que nos va a pasar a nosotros. Alguien dijo: mi hijo se enfermó, y se enfermó de lo mismo que el hijo del pastor. Si el hijo del pastor se murió de eso, imagínese mi hijo. Le dijeron:
lo que le pasó al hijo del pastor no es ejemplo para que le pase a tu hijo. Tú tienes que creerle a Dios. Lo que le pase a otra gente no es ejemplo para que eso nos va a pasar a nosotros. Tú puedes seguir creyéndole a Dios. Puedes seguir creyéndole al Señor. Aunque le haya pasado al pastor, no importa, que yo lo miraba bien consagrado y a él le pasó, a mí no me va a pasar. Porque a veces decimos, no, si a él le pasó, al evangelista que hacía tantos milagros le pasó, imagínense a mí. No, pero tú eres hijo de Dios y Dios está contigo. Uno debe estar despierto esperando que el Señor obre y creer que Dios tiene cosas para nosotros y que lo malo que le haya pasado a otra persona, eso no es ejemplo para nosotros. Versículo 8. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces debes de saber que habrá persecuciones, habrá acusaciones falsas, habrá cosas que van a querer sacudir tu espera en Dios para que tu lámpara se apague. Debes de mantener tu lámpara encendida. Debes de mantener que Dios viene pronto, Dios va a obrar en mi vida, Dios no se ha olvidado de mí. Yo no sé cuál sea tu situación, pero debes de creer que Dios es poderoso para ayudarte a ti personalmente. A ti personalmente. Debes de creer, Dios está conmigo. Dios está para obrar en mi vida y Él me va. Yo estoy esperando la visitación de Dios. Estoy esperando que Él obre a favor de mi vida. Obre a favor de mi salud. Obre a favor de mis finanzas. Obre a favor de mi estado emocional. Yo doy gracias a Dios porque Dios me ha fortalecido. Pablo decía, doy gracias a Dios que me ha fortalecido en Cristo Jesús. Porque me ha fortalecido. No estoy, gracias a Dios, gracias Señor, a través de tu palabra, tu espíritu, tu enseñanza, no tengo los sentimientos quebrados. Agradezco una palabra a Dios, la agradezco con todo mi corazón, la recibo en mi corazón. Pero como no estoy desesperado, no me quiebro tan fácil. No me estoy quebrado. Gracias Señor que dijiste que no me has olvidado de mí. Pero no hago eso, ¿por qué? Porque yo he creído que Dios está conmigo y que Dios va a obrar, y sí espero que Dios obre. Sí espero. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y entonces habla de tropiezos para caer, y esos tropiezos dice que produce engaño, produce odio, produce traición. Yo debo de seguir siendo íntegro, íntegro a Dios, íntegro a los hermanos, íntegro a la palabra de Dios. Íntegro a la palabra de Dios. Sigo creyendo que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Así como lo dice. Yo sigo creyendo que la palabra de Dios, lo que dice es verdad y así como lo dice. Es para mí, es para que fortalezca mi vida, es para que sucedan cosas maravillosas a favor de mi vida. Versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañadores. En este tiempo, en esas situaciones, surge lo falso, surge el engaño. Versículo 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces son cosas que pasan en la vida que pueden llevar a que el hombre se enfríe en su corazón. Mantente con los ojos abiertos. Mantente esperando al Señor, pero con tu lámpara encendida. Una persona que enfermó y fue desahuciada. Los doctores la desahuciaron. Y yo fui a verla, a la persona, y ¿cómo está? Bien, aquí esperando. Creo que Dios me va a sanar. Pero lo que me llamó la atención es que miraba novelas todo el bendito día, hermano. No, de veras. La televisión no se apagaba todo el día, como estaba enferma la persona, desahuciada. Mirando novelas todo el día. Y no es que nosotros nos tengamos que pasar santo, santo, santo todo el tiempo, pero muchas veces nuestra actitud refleja si estamos esperando que Dios obre, que Dios nos visite, o realmente ya perdimos la esperanza. Si yo me voy, yo quiero irme con esperanza. Yo quiero irme con esperanza. Y la persona se fue. Pero si yo me voy, quiero irme
siguiendo, creyendo que Dios está vivo y que Dios iba a actuar en mi vida. Porque a estos dice ese versículo 12, que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que ya la pasión en el corazón, la pasión por servirle a Dios, la pasión por esperar de Dios. Porque cuando viene el evangelio en nuestras vidas, nosotros creemos, se enciende la llama, pero conforme pasa el tiempo, esa llama se puede apagar. Y después se convierte en un conformismo en nuestra vida. Dios quiere que sigamos esperando la venida del Señor, que sigamos esperando la visita del Señor, la visitación de Dios para obrar en nuestra vida. Dice el versículo 13, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, seguir esperando, pero activamente. Activo, repito, como aquel que está esperando una visita en su casa. Ya va a llegar, ya va a llegar. Si se desespera y se impacienta, va a decir, no vino. Dejen que la caja se ensucie otra vez, no hay problema. De cualquier manera no vino. Pero cuando dices, va a llegar una visita, te pones a limpiar, hermano. Te pones a levantar las cosas porque viene una visita. Cuando te quieres una cosa, prepara tu vida porque el Señor te va a visitar. El Señor va a venir con su poder y va a obrar y te va a dar una palabra. Y esa palabra debes de estar preparado para recibirla. Preparado para que se quede guardada en tu corazón y para que el poder de esa palabra se active en tu vida. Pero debes estar preparado para recibirla. Versículo 14. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay un día señalado. Después de que el reino de Dios se predique en todo el mundo como testimonio, entonces vendrá el fin. Yo voy a tratar de apurarme, hermano. Segunda de Pedro 3:1. Yo lo que quiero decirte es que esperemos activamente. Activos. Señor, estoy esperando, creo, sigo creyendo que vienes pronto. Mi lámpara se mantiene encendida, mi corazón se mantiene encendido. Segunda de Pedro 3:1 dice, amados, miren lo que dice Pedro, esta es ya la segunda carta. ¿Cuánto tiempo pasó de la primera a la segunda? No sé. Pero él tuvo que escribirles otra vez, porque posiblemente ya habían bajado la guardia. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio dice despierto. ¿Qué es eso? ¿Se habían dormido? Despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, despertar el entendimiento espiritual. Versículo 2, para que recuerdes las palabras. Diga conmigo, recordar la palabra de Dios. Recordar las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Recordar el mandamiento del Señor y Salvador que declaró por sus apóstoles. Versículo 3. Ante todo sabed que en los últimos días vendrán burladores. Esa es la lucha de la fe. Los burladores. Vendrán burladores que con su sarcasmo siguen sus propias pasiones. Es decir, que la gente que se desespera sigue sus propias pasiones. La Biblia dice que los fariseos, como eran ávaros, se reían de la enseñanza del Señor Jesús. Pero dice la Biblia que porque eran ávaros en su corazón. Versículo 5. Pues cuando dicen esto, versículo 4. Diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Que los burladores son hombres que solamente ven lo natural. Están diciendo desde el principio de la creación, todo permanece igual. Versículo 5. Cuando dicen esto, diga conmigo, cuando dicen esto. Por eso ten cuidado con lo que dices. Cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida las aguas por la palabra de Dios. No se dan cuenta del poder de la palabra de Dios. Cuando dicen esto, cuando ellos están diciendo eso, no se dan cuenta del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Por eso declárala con tu boca. Declárala. Y dice, Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra me hace saber que yo estoy seguro en tus manos. ¿Cuántos sabemos que nuestra vida es de Dios? La palabra de Dios dice. ¿Cuántos sabemos que nuestro cuerpo es de Dios? La Biblia dice Pablo, dice que debemos de santificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces yo digo, este cuerpo es de Dios, tengo que cuidarlo.
porque es de Dios. Pero también cuando el enemigo venga con ataque sobre este cuerpo, le puedo decir en su cara al diablo: este cuerpo es de Dios. Tiene un letrero que dice propiedad de Dios, y puedo rechazar la obra del diablo. Estos burladores, cuando decían eso, cuando decían todas las cosas están igual como desde el principio, no se dan cuenta del poder de la palabra de Dios. No se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo. No se dan cuenta de que la tierra surgida del agua, establecida de entre las aguas por la palabra de Dios. Yo debo de conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso cuando tú conoces el poder de la palabra de Dios, decláralo. Ayer allá nos decían: declara esto, y eso es muy bueno. Muy bueno. Lo que yo miré es que primero enseña y después es el resultado de la enseñanza. No empezamos con eso, pero bueno, amén, gloria a Dios. Pero no solamente declarar en la iglesia, declarar en tu casa, declarar en el trabajo, declarar cuando las circunstancias se ponen adversas. Cuando tú crees: Señor, te doy gracias porque tu palabra es verdad, tú estás conmigo y voy a hacer las cosas en tu nombre. Yo debo de saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, ayer empezamos a comer y hermano Arturo nos bendijo porque él pagó la cuenta. Dios te bendiga y Dios te dé mucho más que eso. Pero a veces lo dejamos a él, quizás pues, en cierta forma, como diciendo: él sí puede, yo no puedo. Es que él gana más que lo que gano yo. Ese pensamiento no es bueno. Yo doy gracias a Dios que nos bendijo. Doy muchas gracias a Dios y que Dios lo bendiga y lo prospere. Pero que nunca se cree en nosotros: él sí puede, yo no puedo. No, tú también puedes. Tú también puedes correr con un tique así. Tú también puedes. Y ya se bajaron los amenes. El otro día un pastor me dijo, dice: invité a una familia a comer, a ese le pegó otro, a ese le pegó otro. Dice: pagué $700 en el restaurante. Está bien, gloria a Dios. Qué bueno. Pero yo doy gracias. El Revi nos ha bendecido mucho, una bendición. Pero que nunca se cree en nosotros el de que él sí puede, nosotros no. No, yo sí puedo también. Yo también puedo. Y debes de declararlo, y debes de hacerlo, y debes de decirlo, y debe ser parte de tu vida. Yo bendigo cuando nos bendicen, amén. Pero que nunca se cree el pensamiento de que otro puede, yo no puedo. No, yo también puedo. El Dios que tengo yo también es grande, también es poderoso, también puede hacer las cosas. Y entonces no se dan cuenta del poder de la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Entonces debemos de ver que aún así las cosas no son iguales o no van por el mismo camino, porque dice ahí que el mundo de entonces fue destruido con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por la palabra de Dios para el fuego. Entonces Dios tiene soluciones para tu vida, y no siempre es la misma, no siempre es el mismo camino. Es decir, que un día Dios te puede sanar por una palabra profética, otro día te puede sanar por conocimiento de la palabra que tú pones por obra. Un día fuimos a una actividad y me llamó la atención lo que dijo ese predicador. Dijo: en el ministerio del Señor Jesús, unos sanaban instantáneamente. Eso dice la Biblia. Otros sanaban mientras iban. Eso dice la Biblia. Dice que había 10 leprosos y mientras iban se dieron cuenta que habían sido sanados. Entonces no todos sanan instantáneamente. Otros mientras iban, otros en un momento empezaban a mejorar. Solamente di la palabra, y cuando lo salen a encontrar a aquel hombre, le dijeron: ya está mejor. Dijo: ¿a qué hora se le quitó la fiebre? Ayer como a la 1, dijo. Él se dio cuenta que fue la hora que el Señor Jesús dijo. Entonces los enfermos, algunos sanan instantáneamente, otros sanan mientras van, otros desde ese momento en adelante empiezan a mejorar y a mejorar, y a la semana, y a las 2 semanas, y a las 3 semanas, hasta que reciben una total, completa restauración. Yo debo saber que Dios no siempre hace las cosas iguales. Dice: en aquel tiempo la tierra fue destruida con fuego, con agua. Ahora están reservados por la palabra
para ser limpiados con fuego. Yo debo de esperar que Dios obre, pero debo de estar abierto en mi corazón. Versículo 8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios, hermano, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Dios no existe el tiempo y en Dios no existe la distancia. Dios está en todo tiempo y en todo lugar. Mire, yo trato de terminar. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces hay un día de bendición para nosotros. Hay un día que vendrá. Los elementos del mal serán destruidos, las obras malignas serán quemadas. Dice que el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Hay un día del Señor, hay un día de bendición para nosotros. Hay un día en el cual los elementos del mal, las obras del maligno serán destruidas, serán deshechas en el nombre de Jesús. Y yo sí espero que las cosas, si hay algo malo, se arreglen en el nombre del Señor. Tengo tanto que compartir, pero regrese conmigo a Lucas 12. Dice estar siempre preparados. Lucas 12:35. Dice, estad siempre preparados. También dice, mantener las lámparas encendidas. Dice el versículo 36 que hay que abrir tan pronto como Él llegue. Cuando Dios despunte sobre tu vida, ábrele, mi hermano. Porque a veces Dios reclamaba, decía, ¿cuántas veces he querido bendecirte? ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Pero si yo estoy preparado, yo le voy a abrir tan pronto como Él llame, tan pronto como Él llegue. Señor, recibo en el nombre de Jesús. Y el versículo 37 dice, dichosos los que estén preparados. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a recibir. ¿Cuántos queremos estar preparados? Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Dichosos porque esos son los que van a recibir, los que estén esperando al Señor. Versículo 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Aunque tarde, hay que esperar activos, mi hermano. Si viene la segunda vigilia, si viene la tercera, no importa, que nos haya velando activamente y así ser bendecidos por el Señor, recibir la bendición de nuestro Señor. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te damos gracias porque podemos vivir en ti, caminar en ti, adorarte a ti. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Padre, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. Gracias porque tú obras, tú haces maravillas en medio nuestro. Tú levantas nuestra cabeza, tú nos llenas de tu amor. Señor, yo te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico. Señor, bendito eres. Te bendigo y te doy la gloria. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor Altísimo. Él es milagroso Salvador. Decláralo, mi hermano, porque ese era el que estás esperando. Pero activo. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te glorificamos. Te damos la gloria. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, tú eres mi Señor. Y a ti te esperamos, Señor Jesús. Queremos tener los sentidos abiertos para recibir y para declarar que eres poderoso, que eres grande, que eres fuerte,
que eres grande, que eres fuerte, que eres el Señor, mi Señor y mi Dios. Aleluya. Dile, Señor, espero tu venida. Yo no sé qué estás esperando que el Señor haga en tu vida, pero espéralo despierto, espéralo activo, espéralo de manera que puedas abrirle al instante cuando Él llegue. Al instante. Estás preparado, estás listo para el Señor. Oh, te bendecimos. No te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas, no te engañes a ti mismo. Dile, despierto, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria. Mereces que te demos gloria con ojos abiertos, con corazón levantado, con ojos abiertos, con corazón levantado, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Maravilloso Dios, quiero decirle te amo, te bendigo, te adoro, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria, te doy la gloria, te doy la gloria. Oh, mira cama, mira. Sea Dios vivo en tu corazón, ardiendo la llama, lámpara encendida para Dios. Oh, mi Señor, mi Rey. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie no hay nadie no hay nadie Señor, te damos la gloria y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Queremos mantener nuestra fe levantada, creyendo en ti. Y aunque las circunstancias nos dijeran otra cosa, queremos declarar tu palabra, que tú eres verdadero, que tú no le fallas a nadie, que estamos bendecidos y que sí podemos hacer en el nombre de Jesús. Que es un honor y una bendición caminar en tu palabra, Señor, caminar en tu reino, ojos abiertos esperando tu manifestación, abrirte en cuanto te manifiestes, sentidos espirituales despiertos, Señor, para abrirte en cuanto llames, en cuanto llegues, y aprovechar el día de la visitación y decirte, Señor, aquí estoy.
estoy para ti, Señor. Y estoy para ti, Señor. Y estoy para ti, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso Dios. Altísimo. Milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo. Milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Padre, gracias por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro paz y declaro bendición sobre sus vidas. Úsalos para tu gloria, Señor. Declaro que ellos son siervos tuyos, son ministros de tu Espíritu, Señor. Ministros que te sirven, ministros que tú usas, que tú empoderas para obrar tu poder a través de tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Los bendigo en el nombre